Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer un cactus redondo, cómo conseguir diferentes tamaños del cactus y cómo sujetarlo en una maceta. La manera más fácil de conseguir diferentes tamaños es seguir el mismo patrón pero utilizando diferentes grosores del hilo. Estos tres cactus están realizados con el mismo patrón, pero el cactus pequeñito está realizado con un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Tiene 5 centímetros del diámetro. El cactus mediano está realizado con un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Tiene alrededor de 6 centímetros del diámetro. Y el cactus más grande está realizado con un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros y medio. Tiene alrededor de 7 centímetros del diámetro, pero todos estos cactus están realizados con el mismo patrón. Ahora, a continuación, vamos a ver cómo conseguir diferentes tamaños del cactus utilizando el mismo hilo. Vamos a formar el primer punto, pero el extremo dejamos un poco largo, dejamos alrededor de 15 centímetros del hilo. Aquí hacemos el primer punto y el primer cactus vamos a hacer de 15 puntos de cadeneta. Puntos de cadeneta. Todas las vueltas vamos a tejer de la misma manera. Tejemos 2 puntos deslizados. El primer punto deslizado tejemos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Después 10 puntos bajos y terminamos la vuelta con dos puntos deslizados. Entonces, la primera vuelta tejemos un punto deslizado. Ahora, el punto que acabamos de tejer tenemos que marcar. Marcamos solamente la parte delantera del punto. Así que el marcador colocamos dentro y marcamos la parte delantera. Ahora tejemos otro punto deslizado, 10 puntos bajos, y terminamos la vuelta con 2 puntos deslizados, 1 y 2. Giramos la labor y vamos a repetir la misma vuelta. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta. El primer punto deslizado tejemos en el primer punto, en la parte posterior. Cogemos solamente la parte de atrás del punto. Hacemos un punto deslizado y marcamos el punto que acabamos de tejer, también solamente la parte delantera. Ahora hacemos otro punto deslizado, 10 puntos bajos, trabajamos siempre en la parte posterior de la vuelta. Puntos bajos y aquí tenemos que hacer 2 puntos deslizados. Un punto deslizado. El último punto tejemos
en el punto que tenemos marcado. Quitamos el marcador. Tenemos 2 vueltas. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, tejemos el primer punto deslizado, marcamos el punto que acabamos de tejer, hacemos otro punto deslizado, 10 puntos bajos, y tenemos que terminar con 2 puntos deslizados. Uno y otro tejemos en el punto donde tenemos el marcador. Podemos sacar un poquito la hebra. Tenemos 3 vueltas. Vamos a hacer una vuelta más. Subimos un punto de cadeneta, tejemos el primer punto deslizado, marcamos el punto. Hacemos otro punto deslizado, 10 puntos bajos, hacemos 10 puntos bajos y terminamos con 2 puntos deslizados, uno y en el otro en la hebra que tenemos marcada. Tenemos 4 vueltas. En total tenemos que hacer 29 vueltas. Ya tengo todas las vueltas hechas. La última vuelta, vuelta número 29, deberíamos terminar por el mismo lado donde tenemos el hilo de la cadeneta. Por el mismo lado. Ahora giramos la labor como siempre, doblamos el otro lado, juntamos los dos bordes y aquí vamos a hacer una vuelta en punto deslizado. Cogiendo, primero subimos un punto de cadeneta y tenemos que coger la parte posterior, igual que antes, de un lado, y una cadeneta del otro lado. Hacemos un punto deslizado. Y continuamos. El último punto deslizado tejemos en el punto que tenemos marcado y en la cadeneta correspondiente del otro lado. Último punto deslizado. Ahora hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo un poco largo, igual que al empezar. Dejamos alrededor de 15 centímetros. Y cerramos el punto.
enhebramos una aguja y ahora pasamos el hilo por el borde. Y por el otro lado hacemos lo mismo, enhebramos una aguja y cerramos la otra parte. Este cactus que acabamos de tejer tiene alrededor de 5 centímetros de diámetro y está realizado con el mismo patrón que otros dos que hemos visto al principio del video. Todos los cactus están realizados con 15 puntos de cadeneta y 29 vueltas. Para hacer un cactus más pequeño o más grande utilizando el mismo hilo es simplemente empezar la labor con más o menos cadenetas y hacer la cantidad de vueltas correspondiente a las cadenetas que hemos empezado la labor. Este cactus hemos empezado con 15 puntos de cadeneta y hemos hecho 29 vueltas. Aquí tengo una pieza realizada con 11 puntos para hacer un cactus más pequeño o más grande utilizando el mismo hilo. Es simplemente empezar con más o menos cadenetas y hacer la cantidad de vueltas correspondientes a la cantidad de puntos de cadeneta que hemos hecho. Este cactus hemos hecho con 15 puntos de cadeneta y 29 vueltas. Aquí tengo una pieza preparada para hacer otro cactus. La hice con 13 puntos de cadeneta y 25 vueltas. Pero la forma de tejer las vueltas es la misma. Tejemos siempre cogiendo la parte trasera de la vuelta. Empezamos con 2 puntos deslizados y terminamos con 2 puntos deslizados. El resto de los puntos tejemos en punto bajo. Y aquí tengo otra pieza todavía más pequeña. Esta pieza empecé con 11 puntos de cadeneta y hice 21 vueltas. Y también cada vuelta empieza con 2 puntos deslizados, termina con 2 puntos deslizados y los puntos del centro tejemos en punto bajo. Para conseguir todavía otros diferentes tamaños del cactus es simplemente seguir el mismo patrón con diferentes cantidades de las cadenetas y hacer doble cantidad de vueltas menos una o más una que las cadenetas.
Hacemos las vueltas impares para que el extremo del empiece y el otro extremo después de unir la vuelta nos salgan por los lados diferentes. Así que aprovechamos los dos extremos para cerrar la parte de arriba y el otro extremo para cerrar la parte de abajo. Para poder colocar un cactus en una maceta, podemos utilizar estas bases. Es una bola realizada con ganchillo. Cómo hacer estas bases podéis ver en mi canal. El enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Así que dentro de la base colocamos un palillo de madera y ahora colocamos el cactus. Y el cactus con la base colocamos dentro de una maceta. La base tiene que tener el mismo diámetro que la maceta donde vamos a colocar el cactus. Y otra manera, también muy fácil, es colocar un cactus dentro de una maceta realizada con ganchillo con la base incorporada. Esta maceta tiene un trozo de poliespan por dentro, así que esto también es simplemente clavar el palillo de madera, colocar el cactus. Si el cactus es muy grande y se mueve mucho, lo podemos sujetar con un hilo. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.